En su mundo, el valor de una mujer se medía en linaje y en lo que su cuerpo podía darle al apellido de la familia. Tess Miller estaba de pie en el despacho de Christian Adler, un hombre que gobernaba la ciudad con un pragmatismo frío y letal, cargando un secreto que debería haberla vuelto inútil para él. Ella esperaba que la desechara. En cambio, cuando la verdad finalmente salió de sus labios, Christian respondió con una sola palabra que derribó cada muro que ella había construido jamás. El sótano olía a vinagre, a madera podrida y a almidón viejo. Era la única habitación de la mansión Adler que le parecía real a Tess. Arriba había pisos de mármol pulidos hasta brillar como espejos, cortinas de terciopelo pesado que bloqueaban el gris invierno del norte del estado de Nueva York, y hombres de cuello grueso parados junto a las puertas con las manos cruzadas sobre el cinturón. Pero aquí abajo, en el archivo, solo existía el suave raspar de su bisturí sobre papel de lino de 90 años. Se llamaba Tess Miller. Era restauradora de papel, o al menos lo había sido, cuando su vida todavía le pertenecía. Ahora su vida le pertenecía a Christian Adler. 6 meses antes, su hermano Zoe cometió el error de intentar robarle a una de las fachadas de construcción de Christian. Fue un movimiento estúpido y desesperado de un chico que se creía más listo que el diablo. Christian no lo mató. En cambio, tomó la deuda, le sumó intereses, y aceptó a Tess como garantía para asegurarse de que Zoe mantuviera las manos limpias mientras pagaba lo que debía en los muelles de carga. El trabajo de Tess era simple: restaurar los archivos privados de la familia, los libros contables, las escrituras y las cartas que databan de principios de siglo. Era una fachada, claro, una manera de mantenerla bajo su techo, visible, pero fuera del camino. Lo que ella no esperaba era el silencio. Se había preparado para la violencia, para las exigencias crudas de un hombre que era dueño de los muelles y de la mitad de los políticos del Estado. Pero Christian Adler no era un hombre ruidoso. No gritaba. Ni siquiera hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. «Estás entrecerrando los ojos», dijo una voz desde las sombras cerca de la escalera. Tess no se sobresaltó. Ya se había acostumbrado a cómo se movía él. Christian tenía 36 años, era alto, con un cuerpo que parecía tallado en granito y vestido en lana gris oscuro hecha a medida. Su cabello era oscuro, corto, y sus ojos tenían ese gris plano e ilegible de un lago en invierno. «La luz es mala aquí abajo», dijo Tess, sin levantar la vista de la página que estaba aplanando. «La humedad también es demasiado alta. Si quieres que estos libros sobrevivan otra década, necesitas un deshumidificador. Le pediré a Arthur que compre uno». Christian entró en el círculo de luz que proyectaba la lámpara de su escritorio. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Una cicatriz le recorría el nudillo del dedo índice izquierdo hasta desaparecer bajo el puño de su camisa, una gruesa cresta blanca de tejido. «Llevas 6 horas aquí abajo». «Me gusta el silencio». «No es silencio», dijo él en voz baja. «Está muerto». Tenía razón. La casa era una tumba. Christian había heredado el liderazgo del sindicato Adler 2 años antes, tras el infarto de su padre. Desde entonces vivía solo, rodeado de músculo contratado y los fantasmas de una familia que había construido su fortuna sobre cemento y sangre. Extendió los dedos, quedando suspendidos justo sobre el borde del antiguo libro contable. No lo tocó. Sentía una extraña reverencia por las cosas que estaban rotas. «Mi tío Silvio viene a cenar mañana», dijo Christian. La mano de Tess se tensó sobre el bisturí. Silvio era el patriarca de la familia, un tradicionalista, el tipo de hombre que todavía creía en los juramentos de sangre y en las viejas costumbres. «¿Se espera que me quede en mi habitación?», preguntó ella. «No», dijo Christian. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, sosteniéndolos con un peso que dificultaba respirar. «Quiero que estés en la mesa. Christian, soy tu rehén. Tu garantía. No tiene sentido que me siente con tu familia. Ya no eres garantía, Tess. La deuda de Zoe se saldó hace 3 semanas». El cuarto pareció inclinarse. El bisturí resbaló de sus dedos y golpeó contra la superficie de vidrio de corte. «¿Qué?» «Está limpio. Lo subí a un tren a Chicago. Tiene un trabajo ahí. Uno de verdad». Christian no parpadeó. «Eres libre de irte».
Lo has sido durante 21 días. La garganta de Tess se secó, como el papel viejo bajo sus manos. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Porque no has pedido un taxi, dijo él, sencillamente. Y porque mañana Silvio va a decirme que necesito casarme. Ya tiene elegida a una chica de la rama de Chicago. La hija de un primo. Sangre pura. Un frío terror se apretó en el estómago de Tess. La palabra sangre siempre le sabía a cobre. ¿Y quieres que esté ahí como escudo?, susurró ella. No, dijo Christian, con la voz bajando una octava, volviéndose más ronca, más humana de lo que ella jamás la había escuchado. Quiero que estés ahí porque no tengo ninguna intención de casarme con una chica de Chicago, y quiero que vean lo que elegí en su lugar. Tess se miró las manos. Estaban manchadas de tinta ferrogálica y engrudo. Eran manos secas, prácticas, no las manos de la esposa de un padrino de la mafia, no las manos de alguien que pudiera cargar el peso de su mundo. No sabes lo que estás pidiendo, le dijo a la mesa. Sé exactamente lo que estoy pidiendo, dijo él. Se inclinó, y por primera vez su mano rozó la de ella. Su piel estaba tibia, ligeramente áspera. Duerme bien, Tess. Se dio vuelta y desapareció en la oscuridad de la escalera del sótano, dejándola con el olor a papel viejo y la repentina, aterradora certeza de que la puerta de la jaula había estado abierta durante semanas, y ella ni siquiera había intentado volar. El vestido que Christian había mandado a su cuarto era de seda verde bosque. Tenía mangas largas, cuello alto, y un dobladillo que arrastraba el suelo. Era conservador, casi victoriano, pero la seda se ceñía a la curva de sus caderas y a la parte baja de su espalda de una manera que la hacía sentirse completamente expuesta. Cuando llegaron a la propiedad de Silvio en Long Island, la lluvia caía a cántaros, convirtiendo el camino de grava en un lodazal gris. El comedor era un monumento al dinero viejo y al mal gusto, molduras de hoja de oro, pesados candelabros de cristal que zumbaban con electricidad barata, y una mesa lo bastante larga como para sentar a un pequeño parlamento. Silvio estaba sentado en la cabecera. Tenía 70 años, la piel como pergamino amarillento y los ojos parecidos a manteca rancia. No se levantó cuando entraron. A su lado estaba su esposa, Graciela, una mujer que llevaba sus diamantes como armadura, y dos hombres más jóvenes que Tess reconoció como los capós de Christian, Frank y Terry. Christian, retumbó Silvio, con la voz como carbón deslizándose por un conducto. Llegas tarde. El pescado se enfrió. El tráfico en el puente estaba parado, dijo Christian, sacando una pesada silla de caoba para Tess. No miró a Silvio. No se disculpó. Solo esperó a que ella se sentara antes de tomar su propio lugar a su derecha. Los ojos de Silvio se posaron en ella, pequeños, húmedos, y absolutamente carentes de calidez. Y esta es la restauradora, la chica del sótano. Se llama Tess, dijo Christian. Su voz era conversacional, pero había un filo debajo, como una cuchilla escondida en una barra de pan. Graciela soltó un pequeño chasquido seco con la lengua. Una chica trabajadora. ¡Qué encantador! Christian siempre tuvo un corazón caritativo, igual que su madre. ¿Pobrecita? La insinuación era clara, Tess era una vagabunda, un caso de caridad, una distracción temporal para un hombre con demasiado dinero y poco sentido común. Ella mantuvo las manos en el regazo, apretando la servilleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pensó en el cuarto de hospital. Pensó en el olor a antiséptico, el resplandor blanco y cegador de las luces del techo, y la voz plana y cansada del cirujano. 7 años antes. Había demasiado tejido cicatricial. La infección del apéndice se había propagado demasiado. Tuvimos que quitarlo todo. Lo siento. Ella tenía 22 años. Se había quedado sentada con esa delgada bata de papel, escuchando el tráfico afuera en la autopista, comprendiendo que el futuro que había planeado, la casita pequeña, los niños riendo en el jardín, el caos cálido y desordenado de una familia, le había sido arrancado mientras dormía. Tenemos que hablar de Chicago, Christian, dijo Silvio, rompiendo el silencio con una tos húmeda. Apuntó su tenedor hacia Christian. La chica genovese, Isabella. Tiene 24 años. Su padre tiene 3 plantas de concreto y al sindicato de estibadores en el bolsillo. Es un buen partido.
Sangre fuerte, saludable. No me voy a casar con Isabella, dijo Christian. Tomó un sorbo de su vino tinto, una añada oscura y pesada que parecía sangre bajo la luz de las velas. Silvio golpeó la mesa con la mano. El cristal tintineó. ¿Crees que esto es un juego? Tienes 36 años. La familia necesita un ancla, Christian. Un hombre sin hijo es solo un inquilino en su propia casa. Te mueres mañana, ¿y qué le pasa al apellido Adler? Se lo llevan los primos de Jersey, se lo lleva el Estado. El apellido está bien, dijo Christian. El apellido necesita un vientre, rugió Silvio, con la cara volviéndose de un morado oscuro y moteado. Necesitas una esposa que pueda darte 3 hijos varones antes de que termine la década. Necesitas una mujer que conozca su lugar y su deber. Graciella asintió en silenciosa aprobación, los ojos fijos en Tess como un halcón vigilando a un ratón entre la hierba. Así se hacen las cosas, Christian. Tu padre lo entendía. Se casó conmigo porque mi padre era dueño de los camiones. Uno se casa por el futuro, no por lo que sea que esto es. Señaló a Tess con una mano manicurada. El cuarto se puso frío. El aire pareció adelgazarse hasta que Tess pudo escuchar el zumbido del congelador en la cocina. Christian no alzó la voz. Ni siquiera se veía enojado. Solo se recostó en su silla, sus dedos largos recorriendo el borde de su copa de vino. Mi padre está en un asilo en Queens, Graciella, dijo Christian en voz baja. No recuerda su propio nombre, y no ha dicho una palabra en 2 años. Sus camiones están estacionados en un patio que le pertenece a la ciudad. No me importa su manera de hacer las cosas. Se puso de pie. No miró ni a Silvio ni a Graciella. Miró a Tess. Ponte el abrigo, Tess, dijo. El pescado está frío. Mientras salían, la voz de Silvio los siguió por el largo pasillo alfombrado, amortiguada pero pesada de malicia. Estás cometiendo un error, Christian. Un hombre que no construye una casa solo está esperando a que el viento la derribe. Afuera, la lluvia helada se convertía en aguanieve que le golpeaba la cara mientras corrían hacia el auto. En el asiento trasero del sedán blindado, Christian se sentó en la oscuridad, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en el asfalto mojado que corría bajo ellos. Tess lo miró, y por primera vez sintió un terror profundo y punzante. No de él, sino por él y por ella misma, porque conocía la verdad. Y la verdad era una bomba esperando estallar en su mundo frío y perfecto. El regreso a la mansión transcurrió en silencio. El único sonido era el ritmo de los limpiaparabrisas y el zumbido bajo de la calefacción. Cuando entraron, Christian fue directo a su despacho. Tess lo siguió. No quería ir a su cuarto silencioso en el sótano. No quería quedarse tumbada en la oscuridad y dejar que el recuerdo de las palabras de Silvio le carcomiera el estómago. El despacho estaba oscuro, iluminado solo por las brasas de un fuego moribundo en la chimenea. Christian sirvió 2 vasos de whisky de centeno, con la mano firme, dándole la espalda. No tienes que hacer esto, dijo Tess, con la voz apenas más alta que el crepitar de la madera. Él se dio vuelta, ofreciéndole uno de los vasos. ¿Hacer qué? Pelear por mí. Ella no tomó el vaso. Mantuvo las manos metidas en las mangas de su vestido verde, tratando de mantenerse abrigada. Silvio tiene razón. En tu mundo, una esposa no es solo una compañera. Es una inversión, una garantía para el futuro. Necesitas a alguien que pueda darte lo que ellos quieren. No me importa lo que ellos quieran, dijo Christian. Puso ambos vasos sobre el escritorio de roble pesado. Me importa lo que yo quiero. ¿Y qué quieres tú, Christian? Él caminó hacia ella, con pasos lentos, deliberados. La luz del fuego iluminaba el filo de su mandíbula, la línea dura de su boca. Quiero a una mujer que me mire y no vea a un monstruo. Quiero a alguien que sepa lo que es estar roto y que no intente esconder las cicatrices. Te quiero a ti, Tess. El corazón de Tess golpeaba contra sus costillas, una cosa salvaje y atrapada. No me conoces. Conozco a la chica que guardaste en tu sótano. Conoces a la chica que restaura tus libros. Conozco cómo respiras cuando trabajas, dijo él, con la voz cayendo a un susurro. Estaba cerca ahora. Ella podía oler el centeno en su aliento,
el aroma limpio y frío de la lluvia en su abrigo de lana. Conozco cómo miras la lluvia. Sé que no has sonreído ni una vez desde que llegaste, pero hoy, cuando miraste ese viejo libro de 1912, tus ojos se suavizaron. Quiero esa suavidad. La necesito. No, dijo ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el marco de la puerta. No, Christian, no entiendes. Entonces hazme entender. Las lágrimas llegaron, calientes y punzantes, quemándole los ojos por detrás. Ella las odiaba. Odiaba lo débil que la hacían sentir, lo pequeña. Quieren un heredero, susurró. Silvio, la familia, tú. No me importa un heredero. Te importará, gritó ella, con las palabras desgarrándose de su garganta, crudas y feas. A todos les importa. Cuando tengas 40, cuando tengas 50, cuando mires alrededor de esta casa y no haya nadie para llevar tu nombre, te importará y me mirarás y me odiarás. Christian se detuvo. Se quedó a 2 pasos de ella, con el rostro en sombras, el cuerpo perfectamente inmóvil. Tess, dijo, con la voz nivelada, peligrosa en su calma. ¿De qué estás hablando? Ella respiró profundo, el aire sabía a cobre y ceniza. Lo miró directo a los ojos, dejando que él viera la cosa vacía y rota que había cargado dentro de sí durante 7 años. No puedo tener hijos, susurró. Tuve una infección cuando tenía 22 años. Tuvieron que quitármelo todo. Soy estéril, Christian. Nunca podré darte un hijo. Nunca podré darte una hija. Nunca podré darte una familia. Cerró los ojos, esperando el cambio en el aire. Esperó que la frialdad volviera a instalarse en su rostro, la distancia educada de un hombre que se daba cuenta de que había hecho una mala inversión. Esperó que él le dijera que Arthur llamaría a un taxi por la mañana. El silencio se prolongó. Se sintió como horas, solo el goteo de la lluvia afuera y el latido inútil de su propio corazón. Entonces sintió su mano. No fue gentil, no exactamente. Sus dedos se cerraron con firmeza sobre su mandíbula. Su pulgar limpió una lágrima que le había resbalado por la mejilla. Le levantó la barbilla a la fuerza, obligándola a mirarlo. Sus ojos grises no estaban fríos. Estaban oscuros, ardiendo con una intensidad extraña y feroz que la hizo temblar. Bien, dijo Christian. Tess parpadeó. La palabra resonó en sus oídos como un disparo. ¿Qué? Bien, repitió él, con la voz espesa, áspera, y completamente sin vacilación. No los quiero, Christian. Escúchame, dijo, apretando el agarre lo justo para mantenerla quieta, anclada a él. ¿Crees que quiero traer a un niño a esta casa? ¿Crees que quiero mirar a un varón y saber que antes de cumplir 10 años tendrá que aprender a limpiar una pistola? ¿Crees que quiero pasarme cada noche preguntándome si alguien va a meter una bala por la ventana de mi hija solo, para llegar a mí? Se inclinó hasta que su frente tocó la de ella. Su aliento estaba caliente contra su piel. Mi padre pasó toda su vida construyendo este imperio para sus hijos, susurró Christian. Y mírennos. Mi hermano está muerto en una zanja de Jersey. Yo soy un blanco cada vez que enciendo mi auto. El apellido Adler no es un legado. Es una enfermedad, y muere conmigo. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, deslizando los dedos entre su cabello, manteniéndola cerca. No quiero un legado, dijo, con la voz quebrándose de una emoción que había mantenido enterrada bajo 36 años de concreto y sangre. Te quiero a ti, solo a ti. Quiero volver a esta casa vacía y silenciosa y saber que estás aquí. Ese es el único futuro que me importa. Los muros que ella había construido alrededor de su pecho, las cajas ordenadas y secas donde guardaba su duelo y su vergüenza, se desmoronaron todas a la vez, convirtiéndose en polvo. Ella extendió las manos, encontrando las solapas del abrigo de él, aferrándose a la lana pesada como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba fuera de control. ¿Estás seguro? Sollozó. Christian, ¿estás seguro? Él no respondió con palabras. Se inclinó y la besó, un beso duro y desesperado que sabía a lluvia y a la dulce y aterradora promesa de un comienzo. La mañana en la mansión Adler solía sentirse como despertar dentro de una bóveda.
Las gruesas paredes de piedra se tragaban los sonidos del mundo exterior, dejando solo el zumbido mecánico y bajo de la calefacción central. Pero esta mañana era distinta. Tess despertó en una cama que no era la suya. Las sábanas eran de pesado algodón egipcio, con un leve aroma a cedro y al perfume limpio del jabón de Christian. Se quedó quieta un largo rato, observando cómo la luz gris del invierno se filtraba por las altas ventanas. Él ya estaba despierto. Christian se sentaba en un sillón de cuero en la esquina del cuarto, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta los antebrazos. La observaba. Sostenía una taza de café en una mano, apoyada en la rodilla. «No dormiste mucho», dijo. Su voz era grave, quieta en la inmensidad de la habitación. «Tú tampoco». Ella se sentó, subiendo el edredón grueso hasta la clavícula. Su vestido de seda verde de la noche anterior estaba doblado con cuidado sobre el respaldo de una silla. El recuerdo de la noche anterior, el calor de sus manos, el peso desesperado y aplastante de su confesión, la golpeó de golpe. Se le apretó el pecho. «Te vas a arrepentir de esto con la luz del día». Christian dio un sorbo lento a su café. No sonrió, pero las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron. «Yo no hago arrepentimientos, Tess. Son una pérdida de tiempo. Yo hago logística». Se levantó, caminó hasta la cama y dejó su taza sobre la mesa de noche. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pesado llavero y lo dejó caer sobre el colchón junto a ella. Cayó con un golpe seco. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «La casa, los portones, los autos del garaje». Él la miró desde arriba, con sus ojos grises firmes y claros. «Ya no eres una invitada. Ya no eres una prisionera. Esta es tu casa. Si quieres irte, te vas. Si quieres quedarte, te quedas. Pero ya no vives en el sótano». Ella miró las llaves. Durante 6 meses, esos trozos irregulares de bronce habían representado su encierro absoluto. Ahora eran una ofrenda. «La luz es mejor en el salario del este», continuó Christian, con el tono cambiando hacia algo puramente práctico. «Arthur va a mover tus mesas de trabajo hoy mismo. Los controles de humedad ya están instalados. Hiciste eso esta mañana». «Hice las llamadas a las 5 de la mañana». Se inclinó, apoyando las manos en el colchón a ambos lados de sus caderas. Estaba tan cerca que ella podía ver las diminutas motas plateadas en sus iris. «Dije en serio lo de anoche, Tess. Todo. Vamos a construir una vida aquí. Solo tú y yo. Pero se va a poner feo antes de que se ponga tranquilo». «Silvio», dijo ella, con el nombre dejándole un sabor amargo en la boca. «Silvio», confirmó Christian. «No va a aceptar un retiro tranquilo. No va a aceptar que la línea de sangre termine. Va a empujar». «¿Y qué pasa cuando empuje?». Christian no parpadeó. «Yo empujo más fuerte». Se enderezó, ajustándose los puños de la camisa. «Frank y Terry están abajo. Ahora son tu escolta. Cada vez que salgas de la propiedad, van contigo. Sin excepciones». Fue un baño frío de realidad. La fantasía de la noche anterior, la idea de que el amor o el deseo pudieran borrar la mecánica cruda de la mafia, se desvaneció. Christian era el jefe de un sindicato. Tenía enemigos. Y al elegirla a ella, la había convertido en el blanco más grande de su mundo. Ella no discutió. Apartó las mantas y sacó las piernas de la cama. El piso de madera estaba helado bajo sus pies descalzos. Caminó hasta la silla, tomó su vestido verde, y lo miró. «Dile a Arthur que quiero el viejo libro de 1912 en mi escritorio primero», dijo, manteniendo la voz perfectamente calma. «La encuadernación se está pudriendo. Necesita atención inmediata». Christian la observó, un respeto lento y genuino naciendo en sus ojos. Reconocía la supervivencia cuando la veía. Reconocía la garra. «Se lo diré», dijo Christian. Tess pasó la tarde en el salario. El cuarto era una enorme extensión de vidrio y acero con vista a los jardines de rosas dormidos. Arthur, el fijador envejecido e impecablemente vestido de Christian, en efecto había trasladado toda su vida hacia arriba.
Sus bisturíes, las espátulas de hueso, el papel de tisú japonés y el engrudo de almidón de trigo estaban dispuestos sobre una larga mesa de roble. Por primera vez en 7 años, ella no se sentía como una cosa descartada escondida en la oscuridad. Se sentó en la luz natural, levantando cuidadosamente una capa de suciedad de un manifiesto de embarque de un siglo de antigüedad. Estaba preservando historia, pero por primera vez no se estaba enterrando a sí misma en ella. Estaba esperando a que empezara la guerra. Solo que no esperaba que entrara caminando directamente por su puerta principal. La guerra llegó un martes, vistiendo un abrigo de lana vicuña y con olor a colonia cara y humo de puro rancio. Christian estaba en los muelles. Había estallado una huelga repentina e inexplicable, organizada por el sindicato de estibadores, un sindicato completamente controlado por el dinero de Silvio. Era un movimiento calculado, una sangría financiera diseñada para recordarle a Christian quién controlaba en realidad las arterias de la fortuna familiar. Tess estaba en el salario, trabajando en un delicado desgarro de una escritura de propiedad, cuando las pesadas puertas de roble del cuarto se abrieron de golpe. Arthur entró primero. Su rostro, normalmente una máscara de cortés indiferencia, estaba tenso. Un moretón morado se formaba a lo largo de su mandíbula. Detrás de él caminaba un hombre que ella no conocía. Tenía unos 20 y tantos años, apuesto y aceitoso de una manera inquieta y depredadora. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con gomina, y sus ojos recorrían el cuarto, calculando el valor de todo lo que veía. Lo seguían 2 hombres enormes cuyos trajes se abultaban torpemente en los hombros y las costillas. Arthur, ella se puso de pie, dejando caer su espátula de hueso. Mis disculpas, señorita Miller, dijo Arthur, con la voz tensa. El señor Genovese insistió en entrar a esperar a Christian. Se saltó la seguridad del portón. Genovese, de Chicago. Este era el hermano de la chica con la que Silvio quería que Christian se casara. Dominique Genovese, dijo el hombre, rodeando a Arthur. No ofreció su mano. Mantuvo las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando el salario con una sonrisa burlona. Bonita casa de vidrio. Un poco fría, eso sí. Así que tú eres la mecánica. Soy restauradora, dijo Tess, manteniendo la voz plana. Su corazón latía en un ritmo frenético contra sus costillas, pero mantuvo las manos apoyadas ligeramente en el borde de la mesa. Se negó a retroceder. Dominique rió entre dientes. Caminó hasta la mesa, sus ojos recorriendo sus herramientas, el delicado papel japonés, los libros abiertos. Cierto, la chica del papel. Silvio me dijo que Christian perdió la cabeza. Tenía que verlo con mis propios ojos. Mi hermana Isabella está sentada en un penthouse en Gold Coast esperando un anillo, y Adler está encerrado con una bibliotecaria. Si tienes negocios con Christian, va a volver en 1 hora, dijo ella. Puedes esperar en el camino de entrada. La sonrisa de Dominique se desvaneció. La naturaleza fea y violenta debajo de su traje hecho a medida salió a la superficie. Se acercó más a ella, invadiendo su espacio. Olía a menta y a algo metálico. Aquí no das órdenes, cariño, dijo Dominique en voz baja. Eres una crisis de mediana edad. Mi familia tiene 3000 hombres del sindicato listos para congelar los negocios de concreto y transporte de Adler hasta que sangre. Silvio le dio a elegir, o se casa con Isabella y une a las familias, o nos lo llevamos todo. No hay una tercera opción. Extendió sus gruesos dedos, quedando suspendidos sobre el libro de 1912 que ella había pasado los últimos 3 días restaurando. No lo toques, dijo ella. Dominique la miró, con los ojos muertos y burlones. Deliberadamente presionó el pulgar con fuerza sobre el frágil papel centenario. Ella escuchó el crujido nauseabundo de las fibras rompiéndose. Una furia caliente y cegadora estalló en su pecho. No se trataba solo del libro. Se trataba de un derecho absoluto, de la creencia de que podían entrar a su casa, tocar sus cosas y dictar el curso de su vida porque su sangre era supuestamente mejor que la de ella. No lo pensó. Se movió. Tomó el bisturí quirúrgico número 10 de su tapete de corte. En un movimiento suave, clavó la hoja en la mesa de roble pesado, hundiendo la media pulgada en la madera, justo entre el índice y el dedo medio de Dominique. La vibración zumbó a través del mango.
Dominique se sacudió violentamente, retirando la mano como si se hubiera quemado. Los dos gorilas detrás de él metieron las manos dentro de sus chaquetas. «Guárdenlas», ordenó una voz desde la puerta. La temperatura del cuarto bajó 10 grados. Christian estaba ahí parado. No se veía enojado. Se veía completamente vacío, sus ojos grises desprovistos de cualquier cosa humana. Frank y Terry lo flanqueaban, con las armas ya desenfundadas y apuntando a los hombres de Dominique. Dominique recobró la compostura, soltando una risa corta y nerviosa. «Christian, qué bueno. Dile a tu novia que se calme antes de que se corte sola». Christian entró al cuarto. Sus pasos eran lentos, deliberados sobre el piso de mármol. No miró el libro. No miró el bisturí. Miró el moretón en la mandíbula de Arthur. «Tocaste a mi hombre», dijo Christian, con la voz un susurro tranquilo y aterrador. «Entraste a mi casa». «Somos familia, Adler», se burló Dominique, aunque dio un paso atrás. «Vine a hacerte entrar en razón. Los muelles están cerrados. Tus camiones de cemento están parados. Estás perdiendo $100.000 por hora. Deja a la chica estéril, cásate con mi hermana, y volvemos a encender los grifos». Tess dejó de respirar. La chica estéril. Silvio se lo había contado. Habían convertido su vergüenza más profunda en una ficha de negociación. Miró a Christian, esperando la vacilación. Esperando que el hombre de negocios sopesara los $100.000 por hora contra la mujer parada en el cuarto de vidrio. Christian se detuvo a 2 pasos de Dominique. «Frank», dijo Christian, sin romper el contacto visual con Dominique. «Sí, jefe». «Llama a la autoridad portuaria. Diles que el cargamento de los genovese que llega esta noche desde Montreal tiene un manifiesto falso. Diles que revisen las cavidades de los tubos de acero por fentanilo». El rostro de Dominique se puso blanco como la tiza. «Estás mintiendo. No delatarías a tu propia familia. La comisión te pondrá una marca encima tan rápido». «No me importa la comisión», dijo Christian. Se movió tan rápido que ella apenas lo vio. Su mano salió disparada. Agarró a Dominique por la garganta y lo estampó contra uno de los pilares de acero del salario. Los paneles de vidrio vibraron. Dominique se ahogó, arañando inútilmente la muñeca de Christian. Los guardias de Dominique se estremecieron, pero Frank y Terry montaron la escorredera de sus pistolas, y el chasquido metálico congeló el cuarto. «Escúchame con mucha atención», susurró Christian, inclinándose hacia el rostro de Dominique. «No hay alianza. No hay matrimonio. Cerraste mis muelles. Bien, voy a quemar tus líneas de suministro hasta los cimientos. ¿Quieres una guerra de desgaste? Tengo más dinero, más tiempo, y absolutamente nada que perder. Voy a llevar a la bancarrota a tu padre y voy a enterrarte bajo tu propio salón sindical». El agarre de Christian se apretó. El rostro de Dominique se volvía de un rojo profundo y moteado. «Y si alguna vez», dijo Christian, con la voz bajando a un registro demoníaco, «hablas de mi pareja así otra vez, no voy a usar un bisturí. Voy a usar un martillo de garra. Asiente si entiendes». Dominique jadeó, logrando un asentimiento frenético y espasmódico. Christian lo lanzó al suelo. Dominique se derrumbó, tosiendo violentamente, arrastrando aire hacia sus pulmones. «Lárgate», dijo Christian, pasando por encima de él. «Toma la autopista de vuelta a la ciudad. Si mis hombres vuelven a ver tu auto en el norte del estado, tienen órdenes de disparar primero». Dominique se levantó a trompicones, humillado, aterrado, y superado. Él y sus hombres prácticamente corrieron fuera del salario. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe detrás de ellos. El silencio descendió sobre el cuarto de vidrio, salvo por el sonido de la lluvia comenzando a golpetear el techo. La adrenalina abandonó su cuerpo en una repentina oleada de náusea. Le fallaron las rodillas, y tuvo que aferrarse al borde de la mesa de roble para no derrumbarse. Miró el bisturí, todavía clavado en la madera, vibrando levemente por la tensión residual. Christian no se movió hacia ella de inmediato. Se quedó de pie en el centro del cuarto, con el pecho agitado mientras controlaba de nuevo la violencia. Miró sus manos, frotando la cicatriz en su nudillo, respirando profundo y despacio. «Arthur»,
dijo Christian, todavía de espaldas al cuarto. Sí, señor, respondió Arthur, presionando un pañuelo contra su mandíbula amoratada. Que reemplacen a los guardias del portón. Si alguien pone un pie en esta propiedad sin mi autorización directa otra vez, voy a responsabilizar a los guardias personalmente, y duplica la paga de riesgo de Frank y Terry. Enseguida, señor. Arthur inclinó la cabeza levemente y salió del cuarto en silencio. Estaban solos. La luz gris de la tarde bañaba a Christian, proyectando sombras largas y filosas sobre su rostro. Finalmente se giró para mirarla. La mirada vacía y muerta en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un agotamiento crudo y desnudo. Caminó hasta la mesa. Extendió la mano y envolvió los dedos alrededor del mango del bisturí. Con un tirón brusco, lo sacó de la madera y lo dejó suavemente sobre el tapete de corte. ¿Te tocó?, preguntó Christian. No. Su voz temblaba. Ella lo odiaba. Quería ser fuerte, igualar el hierro frío que él acababa de mostrar, pero temblaba. ¿Él solo? Tocó el libro. Christian miró el lomo agrietado del libro contable. Luego la miró a ella. Extendió la mano, tomando las suyas, temblorosas y manchadas de engrudo, entre las suyas, grandes y tibias. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó ella, mirándolo. Por salvar mi vida, por defenderme, por traer esto a tu vida. Se acercó más, acorralándola contra la mesa, pero no había amenaza en su postura, solo una necesidad desesperada de cercanía. Quería mantenerte a salvo de esto. Quería construir un muro lo bastante alto como para que la sangre no pudiera alcanzarnos. No puedes, dijo ella. Eres Christian Adler. No te toca salir de las sombras solo porque encontraste a alguien a quien le gusta la luz. Tess, ellos saben, Christian. Ella retiró las manos, cruzando los brazos sobre el pecho. La vergüenza de las palabras de Dominique todavía era un nudo frío en su estómago. Silvio se los dijo. Saben que no puedo tener hijos. Saben que soy un callejón sin salida para ti. Van a usarlo en tu contra. Van a hacerte ver débil ante las otras familias. Un jefe que elige a una mujer estéril en lugar de una alianza estratégica. Van a destrozar tu imperio. La mandíbula de Christian se tensó. Que lo hagan. No lo dices en serio. Lo digo exactamente en serio, dijo él, dando un paso hacia su espacio, obligándola a mirarlo hacia arriba. No la tocó. Solo la sostuvo con la mirada. ¿Crees que me importan los muelles? ¿Crees que me importan las plantas de cemento? Mi padre sangró por esas cosas. Y está pudriéndose en una cama, comiendo por un tubo. Las familias, la comisión, Silvio, todos adoran fantasmas, Tess. Adoran un futuro que no existe. Extendió la mano, apartando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Su toque era chocantemente gentil comparado con la violencia que ella acababa de presenciar. Te lo dije anoche, dijo Christian, con la voz espesa de emoción. Te quiero a ti. Que se queden con los muelles. Que se queden con el concreto. Lo voy a quemar todo hasta las cenizas antes de dejar que dicten a quién vuelvo a casa. Tess lo miró, la realidad de lo que él estaba diciendo finalmente echando raíces en su pecho. No solo estaba rechazando un matrimonio arreglado. Estaba rechazando todo su mundo. Estaba usando su supuesta imperfección, su condición de estar rota, como su escudo y su espada. Ella no era su debilidad. Era su estrategia de salida. Van a tratar de matarte, susurró ella. Pueden intentarlo, respondió Christian, con una sonrisa oscura y sombría tocando las comisuras de su boca. Pero soy muy bueno conservando lo que es mío. Se inclinó y la besó. No fue el beso desesperado y cuestionante de la noche anterior. Esto era una reclamación. Fue profundo, contundente, y sabía a adrenalina, menta, y la certeza absoluta de un hombre que había tomado su decisión final. Ella le devolvió el beso, deslizando las manos por su pecho, aferrando las solapas de su chaqueta. Sintió la forma dura e implacable de la funda del hombro bajo su abrigo, pero no se apartó. Lo atrajo más cerca. Había pasado 7 años llorando una vida que no podía tener.
Había llorado a los hijos fantasma, la casa tranquila en los suburbios, la normalidad que le habían arrebatado en una mesa de cirugía. Pero de pie ahí, en un cuarto de vidrio rodeada de los restos de la política mafiosa, besando a un hombre con sangre en las manos y hierro en la columna, comprendió algo. No quería una vida normal. Lo quería a él. Cuando finalmente se separaron, Christian apoyó su frente contra la de ella, con la respiración entrecortada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con la voz firme por primera vez desde que Dominique había entrado por la puerta. Christian se apartó, con los ojos endureciéndose mientras miraba hacia las ventanas mojadas de lluvia, hacia los portones de hierro de la propiedad. Ahora, dijo Christian, pasamos a la ofensiva. No esperamos a que Silvio haga su siguiente movimiento. Le cortamos la cabeza a la serpiente. Tomó su mano, con el agarre firme e inflexible. Vamos, dijo. Me vas a ayudar a desmantelar el imperio de mi padre. El sindicato Adler no era una sola cosa tangible que se pudiera quemar con un fósforo. Era un barco fantasma flotando sobre un mar de compañías fantasma, sobornos sindicales, y fideicomisos de bienes raíces con propiedades que no existían. Para destruirlo, no se necesitaba un escuadrón de asesinos. Se necesitaba un contador forense sin nada que perder. O, en el caso de Christian, una restauradora de papel que supiera leer la historia de los muertos. Empezaron esa misma noche en el archivo del sótano. Christian no quería los archivos digitales. Sabía que Silvio y su padre habían mantenido los verdaderos secretos fuera de los servidores. El verdadero poder estaba en la tinta y en la pulpa. Silvio controla los puertos porque controla al presidente del sindicato, dijo Christian, sentado en el borde del escritorio de trabajo de ella, con la corbata desechada, el botón superior desabrochado. Tenía un vaso de agua en una mano y un fajo de recibos amarillentos en la otra. Pero antes de ser el patriarca, llevaba las cuentas de mi padre en los 80. La familia genovese suministraba el concreto para los rascacielos de Manhattan. Silvio era el intermediario. Tess se sentó bajo el resplandor duro de la lámpara halógena, separando cuidadosamente páginas de un libro contable de 1986 con una espátula de hueso. Las páginas estaban quebradizas, con olor a humo de puro y a décadas de aire húmedo del sótano. ¿Y crees que robaba? Sé que robaba, dijo Christian, con la voz plana. Silvio es un hombre codicioso. Construyó su mansión en Long Island con el dinero que le sacó a los márgenes de mi padre. Pero mi padre estaba ciego a eso. Si Silvio robaba a los Adler, seguro que también robaba a los genovese. Solo necesitamos la prueba. Tess asintió, ajustándose las gafas. Sus dedos se movían mecánicamente, raspando pegamento seco para revelar columnas de tinta azul desvanecida. Si lo encontramos, ¿qué haces con eso? No se lo muestro al FBI, dijo Christian. Se lo mando al padre de Dominique en Chicago. La comisión no perdona el robo entre familias. Si el patriarca genovese ve que Silvio le robó millones hace 30 años, la alianza está muerta. Silvio se vuelve un pasivo. Lo cortan, y la huelga sindical en los muelles va a colapsar. Era una estrategia brillante y despiadada. Christian estaba volviendo la paranoia de la vieja guardia en su contra. Durante 3 días, apenas durmieron. Vivieron a café negro, sándwiches fríos que Arthur bajaba en bandejas de plata, y la callada carga eléctrica de su rebelión compartida. La mansión, arriba, se sentía vacía, sellada por Frank, Terry y una docena de guardias nuevos que patrullaban el perímetro con perros. Tess dejó de sentirse como una prisionera. Se sintió como una arquitecta desmantelando una cárcel desde adentro. El jueves a las 3 de la mañana, su bisturí se deslizó bajo un forro falso en la contratapa del libro contable de 1986. El cartón se sentía inusualmente grueso. Deslizó la hoja horizontalmente, cortando el viejo pegamento de piel animal. Un pequeño papel doblado, papel de cebolla, cayó sobre el tapete de vidrio. Christian, susurró ella. Él estuvo a su lado en un segundo. Tess usó unas pinzas planas para desdoblar el papel. Era una hoja de libro contable secundaria, 2 columnas, una marcada como concreto, la otra marcada como distribución G. Junto a ellas había una tercera columna más pequeña, marcada reserva S. Los números en la columna reserva S eran asombrosos.
cientos de miles de dólares, semana tras semana, sustraídos de la cima antes de que la familia genovese siquiera viera su parte. Al pie, firmado en una cursiva apretada y estrecha, estaban las iniciales S a Silvio Adler. Christian miró fijamente el papel. Una lenta satisfacción sombría se instaló en sus facciones. El tipo de mirada que tiene un lobo justo antes de cerrar las fauces. Guardó los recibos, dijo Tess, con la voz apenas por encima de su aliento. Era tan arrogante que en realidad documentó su propio robo. Nunca pensó que alguien miraría, dijo Christian. Extendió la mano, quedando suspendida sobre la de ella. Pensó que las mujeres de esta familia eran solo vientres, y que los hombres eran solo músculo. Nunca contó contigo, Tess. Christian tomó el papel. Arthur, llamó. Se escucharon pasos apresurados bajando la escalera de madera. Arthur apareció en la puerta, luciendo impecablemente despierto a pesar de la hora. Señor. Escanea esto. Encríptalo. Quiero un mensajero seguro que lleve la copia física al complejo genovese en Chicago antes del mediodía de mañana. Que se la entregue directamente al viejo. ¿Y Arthur? Sí, Christian. Liquida la compañía tenedora que posee la propiedad de Long Island. El nombre de Silvio está en la escritura, pero el fideicomiso Adler tiene la hipoteca. Reclama la deuda. Dale 24 horas para desalojar. Las cejas de Arthur se levantaron una fracción de milímetro, la única señal de su sorpresa. Señor, eso es una declaración de guerra. No, Arthur, dijo Christian, mirando a Tess. Es un aviso de desalojo. La guerra ya terminó. Las consecuencias fueron inmediatas y ensordecedoras. Para el viernes por la tarde, el silencio de su fortaleza en el norte del estado se rompió con el timbre frenético de las líneas seguras. El patriarca genovese había recibido la hoja del libro contable. La huelga sindical en los muelles de Christian se disolvió al instante. Dominique Genovese fue llamado de vuelta a Chicago abruptamente, con el rabo entre las piernas, la alianza matrimonial completamente destrozada. Pero Silvio era una rata arrinconada, y las ratas arrinconadas no mueren en silencio. La tormenta golpeó pasada la medianoche. La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial que enmascaró el sonido de los motores acercándose hasta que ya estaban en el portón principal. Tess estaba en la cocina, sirviendo 2 tazas de té, cuando la alarma del perímetro chilló un aullido agudo y penetrante que le vibró en los dientes. Christian ya había cruzado las puertas batientes antes de que ella pudiera siquiera dejar la tetera. Tenía una pistola Sig Sauer negra mate en la mano. No se veía asustado. Se veía como una máquina que acababan de encender. Aléjate de las ventanas, ordenó, tomándola del brazo y arrastrándola hacia el pesado corredor de piedra que llevaba al sótano. ¿Es Chicago?, preguntó ella, el corazón latiéndole en un ritmo frenético contra las costillas. No, Chicago no violaría un portón. ¿Mandarían a un abogado o a un francotirador?, dijo Christian. ¿Es Silvio? Está desesperado. Los genovese acaban de poner precio a su cabeza por el dinero robado. No tiene a dónde ir. Estalló el fuego afuera. No era el rugido continuo de una película de acción. Eran disparos secos y aislados. Crack, crack. El sonido de hombres profesionales haciendo un trabajo terrible en la oscuridad. Frank, dijo Christian en una pequeña radio prendida a su cinturón. La entrada principal resiste, jefe. La voz de Frank crujió de vuelta, respirando con fuerza. 4 camionetas. Embistieron el portón de hierro. Terry derribó al conductor principal. Están tratando de avanzar a pie. Es el escuadrón personal de Silvio. Contrólenlos. No dejen que lleguen a los escalones. Voy para allá. Christian, no. Ella lo agarró del brazo. La tela de su camisa se arrugó en sus puños. No tienes que salir ahí. Tenemos el sótano. Tenemos las puertas de acero. Deja que los guardias se encarguen. Él se detuvo. Miró sus manos, aferradas a él como a un salvavidas, y luego subió la mirada a su rostro. La frialdad en sus ojos se resquebrajó, revelando al hombre con el que ella había hablado en el despacho. Si me quedo adentro, va a sitiar la casa.
Alguien va a tener suerte y una bala va a atravesar una pared, dijo Christian con suavidad. Te dije que iba a proteger lo que es mío. Eso significa terminar esto en la lluvia, no en nuestro pasillo. Extendió la mano, el pulgar rozándole el pómulo. Ve al archivo. Cierra la puerta de la bóveda. No la abras para nadie más que para mí o para Arthur. Tess quería discutir. Quería decirle que no era una cosa frágil para esconder. Pero miró la pistola en su mano y la línea dura de su mandíbula, y supo que esto no se trataba de su orgullo. Se trataba de sobrevivir. Asintió una vez. Christian se dio vuelta y corrió hacia el vestíbulo principal. Tess se dio vuelta y corrió hacia la escalera. La bóveda del archivo era un cuarto de acero pesado construido por el abuelo de Christian. Olía a ozono y a papel viejo. Cerró la pesada puerta de un golpe, giró la rueda de bloqueo, y retrocedió hasta que sus hombros chocaron contra la fría pared de concreto. El silencio dentro de la bóveda era absoluto. No podía escuchar la lluvia. No podía escuchar los disparos. Estaba completamente aislada del mundo. Era una agonía. Miró fijamente la puerta metálica, su mente proyectando horrores sobre su superficie. Vio a Christian sangrando sobre el asfalto mojado. Vio a Silvio pasando por encima de su cuerpo. Vio la manija de la puerta empezar a girar. Pasaron 10 minutos, luego 20. Caminó de un lado a otro del cuarto. Miró el libro contable de 1912 sobre su escritorio, el que Dominique había agrietado. Ella había reparado el lomo. Estaba entero de nuevo, más fuerte que antes, reforzado con nuevos hilos de lino. Las cosas rotas se pueden arreglar, pensó. Pero primero hay que sobrevivir a la ruptura. De repente, el pesado chasquido metálico del mecanismo de bloqueo resonó por el cuarto. La rueda empezó a girar. Retrocedió, agarrando la pesada espátula de hueso de su escritorio, con los nudillos blancos. Contuvo la respiración. La puerta se abrió. Arthur estaba ahí parado. Su traje estaba mojado, pegado a sus hombros. Había una mancha de grasa en su mejilla, pero su postura era perfectamente recta. Señorita Miller, dijo Arthur en voz baja. Ya terminó. Ella dejó caer la espátula de hueso. Christian. Está esperándola arriba. Ella corrió más allá de él, subiendo la escalera de madera de 2 en 2. Irrumpió en el pasillo principal. Las pesadas puertas de roble del frente estaban completamente abiertas, dejando entrar el viento frío y húmedo y el olor a azufre y lluvia. Christian estaba de pie en el porche delantero. Estaba empapado hasta los huesos, con la camisa blanca pegada a la piel, el cabello aplastado contra su frente. Miraba un par de camionetas negras retrocediendo por el camino de entrada, sus faros cortando la tormenta. En los escalones, boca abajo en un charco de agua fangosa, había un hombre. No estaba muerto, pero tenía las manos atadas con precintos detrás de la espalda. Era Silvio. Tess salió al porche, temblando en el aire frío. Christian se volvió hacia ella. Dejó caer su pistola sobre una silla de patio. No se veía triunfante. Se veía exhausto. ¿Está? Ella no pudo terminar la frase. Está vivo, dijo Christian, con la voz ronca. Desarmé a sus hombres. Frank y Terry dejaron que el resto huyera. Silvio trató de disparar su camino a través de la puerta principal. Ella miró al anciano. Se veía pequeño, despojado de sus trajes a medida y de sus comedores con paneles de roble. Era solo un anciano miserable y codicioso tirado en el barro. ¿Qué le va a pasar?, preguntó ella. Frank lo va a llevar al aeródromo, dijo Christian, sin mirar a su tío. Le fleté un avión a Bogotá. Tiene un pasaporte y $50.000 en un bolso. Nunca podrá volver a los Estados Unidos. Si lo hace, los genoveses lo van a matar. Si intenta contactar a la comisión, libero el resto de los libros contables y entierro a toda su línea de sangre bajo cargos federales. Silvio gimió, girando la cabeza para mirar a Christian. La lluvia le lavaba el barro de su rostro arrugado. Mataste a la familia, Christian. Terminaste con todo por una estéril. Christian no se inmutó. No gritó.
Solo bajó los escalones, se agachó junto a Silvio, y habló en una voz tan baja que apenas se escuchaba sobre la lluvia. La familia ya estaba muerta, Silvio. Yo solo dejé de fingir que el cadáver todavía respiraba. Christian se puso de pie. Le hizo un gesto a Frank, que levantó a Silvio del suelo y lo arrastró hacia un auto que esperaba. Tess vio las luces traseras desaparecer por el largo camino sinuoso. Los pesados portones de hierro se cerraron detrás de ellos, con un chasquido mecánico y definitivo. La propiedad volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio pesado y muerto de una tumba. Era el silencio de una pizarra limpiada. Christian subió las escaleras de vuelta. Miró sus manos. Temblaban levemente por la adrenalina. Tess dio un paso adelante y las tomó entre las suyas. Estaban heladas. Se acabó, susurró él, apoyando la frente contra la de ella. Los muelles, el concreto, la comisión. Mañana firmo las empresas a los sindicatos y los capataces. Que peleen por las obras. El sindicato Adler está terminado. ¿Y eso qué nos deja? Preguntó ella, mirando hacia arriba, hacia sus ojos grises. Una casa, dijo Christian, con el pulgar rozándole el labio inferior. Una cantidad ridícula de dinero limpio y tiempo. Mucho tiempo. Ella se puso de puntillas y lo besó, saboreando la lluvia en su piel. Ya no era garantía. Y él ya no era un rey atrapado en un castillo de concreto. Solo eran dos personas paradas en las ruinas de un imperio, listas para construir algo real. 6 meses después, el archivo del sótano estaba completamente vacío. La pesada puerta de acero de la bóveda estaba sostenida abierta con un tope de madera. Las lámparas halógenas ya no estaban. Los deshumidificadores estaban desconectados. El olor a vinagre y almidón viejo se había desvanecido, reemplazado por el aroma a limpiador de pino y aire fresco que bajaba desde las ventanas abiertas arriba. Tess estaba parada en el centro del cuarto, sosteniendo una pequeña caja de cartón. Adentro estaban sus bisturíes, las espátulas de hueso, y el papel de tisú japonés, las herramientas de su oficio. Los estaba empacando, no para guardarlos, sino para llevarlos permanentemente al salario del este. ¿Te falta un rincón? Ella se dio vuelta. Christian estaba parado en el marco de la puerta, apoyado contra el marco. Llevaba jeans desgastados y una camiseta gris simple. Los trajes de lana gris oscuro hechos a medida habían sido donados a una campaña de caridad en la ciudad 3 meses antes. Su cabello oscuro estaba un poco más largo, rizándose levemente en la nuca. Se veía más joven. Se veía más liviano. Solo me estoy asegurando de no dejar ningún resto atrás, dijo ella, alzando la caja hacia su cadera. Christian se acercó y le quitó la caja de las manos, sus dedos rozando los de ella. Arthur ya está cargando el camión con los muebles viejos. No necesitamos conservar nada de esto. Si quieres vaciar este cuarto y convertirlo en una bodega de vinos, podemos hacerlo. Tess miró las paredes de concreto. Este cuarto había sido su jaula. Había sido el lugar donde se escondía del mundo, convencida de que su falta de futuro significaba que solo pertenecía al pasado. Nada de bodega de vinos, dijo. Convirtámoslo en un invernadero. Pongamos luces de cultivo. Podemos empezar los rosales en semillero aquí abajo durante el invierno, antes de moverlos a los jardines. Christian sonrió. Era algo raro y hermoso, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos y arrugaba las comisuras. Un invernadero en un búnker de la mafia. Los federales estarían muy confundidos si alguna vez vinieran con una orden judicial. No van a venir federales, Christian, le recordó ella con dulzura. Lo sé. Dejó la caja en el suelo y la envolvió en sus brazos. Su cuerpo estaba tibio y sólido. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo estable y calmo de su corazón. La transición no había sido fácil. Desmantelar una empresa criminal multimillonaria requirió ejércitos de abogados, interminables acuerdos de confidencialidad, y una navegación cuidadosa por cuentas en el extranjero. Hubo semanas en las que Christian pasó 18 horas al día en líneas telefónicas seguras, desconectando agresivamente el apellido Adler de cada puerto ilícito y cada salón sindical de la costa este. Pero lo hizo. Vendió los activos legítimos,
pagó a los políticos necesarios para que miraran hacia otro lado, y disolvió el resto en una fundación benéfica dirigida por una junta de directores que creía que Christian era simplemente un heredero excéntrico buscando un retiro anticipado. Las otras familias lo dejaron ir, sin Silvio avivando el fuego y sin la infraestructura Adler por la cual pelear. Christian ya no era una amenaza. Era solo un fantasma que había cobrado sus fichas. Arthur encontró una propiedad en Vermont, murmuró Christian contra su cabello. 100 acres. Tiene un granero que podría convertirse fácilmente en un estudio de conservación enorme para ti. Ella se apartó un poco, mirándolo hacia arriba. Nos vamos de Nueva York. Podemos, si quieres, o podemos quedarnos aquí. Se encogió de hombros, un gesto de libertad absoluta. Esta casa solía sentirse como un cementerio, pero últimamente solo se siente como un hogar. Es un hogar, dijo ella. Extendió la mano y trazó la cicatriz blanca en su nudillo izquierdo. Él no se apartó. Nunca le escondió sus cicatrices. Y ella nunca le escondió sus pedazos rotos. No tenían una línea de sangre que proteger. No tenían un legado que transmitir. Cuando Silvio había gritado que ella era estéril, quiso decirlo como una maldición. Quiso que significara que ella era un callejón sin salida. Pero se equivocaba. Una línea de sangre es una cadena. Es una serie de pesados eslabones de hierro que atan a una generación a los errores, las deudas y la violencia de la anterior. Se esperaba que Christian forjara el siguiente eslabón. Se esperaba que le entregara un arma a un hijo y le dijera que custodiara el trono de concreto. Como ella no podía darle eso, le dio la única cosa que importaba, un final. Al terminar la línea, rompieron la cadena. Compraron su libertad con lo mismo que consideraban un defecto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Christian, con la voz un murmullo bajo. Estoy pensando en el libro contable de 1912, mintió ella con soltura, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estoy pensando en cuánto me gusta arreglar las cosas. Ya me arreglaste a mí, dijo él. Tú no estabas roto, Christian, susurró ella, alzándose para besarle la mandíbula. Solo estabas enterrado. Yo solo te ayudé a desenterrarte. Él la besó, despacio y profundo, atrayéndola con fuerza contra su pecho. Ya no había desesperación en ello. Ya no había miedo a la oscuridad más allá de los portones. Solo era el calor tranquilo y perdurable de un fuego construido para durar. Subieron juntos la escalera del sótano, dejando la pesada puerta de acero abierta detrás de ellos. La casa arriba estaba inundada de luz matinal. Las cortinas de terciopelo habían sido retiradas. Los guardias armados se habían ido, reemplazados por un sistema de seguridad simple. Entraron a la cocina. Arthur estaba parado junto a la barra, vestido con un cardigan cómodo en lugar de su traje habitual, sirviendo 3 tazas de café. Buenos días, señorita Tess, señor Christian, dijo Arthur, deslizando 2 tazas por la isla de granito. El pronóstico dice que estará despejado todo el fin de semana, perfecto para plantar. Gracias, Arthur, dijo ella, envolviendo las manos alrededor de la cálida taza de cerámica. Tess se paró junto a Christian, mirando por la ventana de la cocina hacia los amplios jardines que descendían hacia la línea de árboles. Los árboles estaban verdes, vibrantes, llenos de vida. No habría niños jugando en ese jardín. No habría herederos para heredar las paredes de piedra ni las cuentas bancarias. Algún día envejecerían, y el apellido Adler finalmente se desvanecería en los libros de historia, completamente olvidado por el mundo que solía temerlo. Y mientras Christian deslizaba su brazo alrededor de su cintura, atrayéndola cerca contra su costado en la cocina bañada de sol, ella comprendió exactamente cómo se sentía al respecto. Se sintió perfecta y hermosamente completa. Si el viaje de Tess y Christian, de cautiva y captora iguales rompiendo las cadenas de un legado tóxico, te conmovió, cuéntanoslo. Esperabas que Christian derribara todo su imperio por la mujer que amaba. Su historia demuestra que a veces nuestras mayores imperfecciones percibidas son en realidad nuestra salvación definitiva. Si te encantó esta inmersión profunda y realista en el romance de mafia, y quieres más historias donde personas rotas encuentran fuerza la una en la otra, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal para más dramas de audio inolvidables. Nos vemos la próxima vez.